Recording in progress. Muy bien, buenas tardes con todos. Vamos a continuar con la clase del- de hoy. Vamos a hablar hoy día de dos temas importantes. Vamos a hablar de fiebre tifoidea y de brucelosis. Muy bien, vamos a empezar la clase hablando de fiebre tifoidea. ¿Qué hay que saber de la fiebre tifoidea? Que es una enfermedad sistémica, ¿no? Es una enfermedad que va a afectar a varios sistemas. Y que se va a caracterizar porque va a presentar fiebre y dolor abdominal como características generales, ¿no? Actualmente se le está denominando como fiebre entérica. Es un nuevo término que se le está utilizando, que se le está dando a la fiebre tifoidea. El organismo causante es la salmonela, ¿ya? Del serotipo TIPI, antes denominada Salmonella TIPI. Es una enterobacteria gram negativa. Vamos a tener también otros serotipos de salmonela, como los serotipos para TIVI A, B o C, que pueden causar un síndrome similar. Más que todo, de compromiso gastrointestinal, no con mucho compromiso del sistémico. Es una enfermedad endémica con brotes epidémicos. Ya en nuestro país todavía existe salmonela. Y sobre todo se van a dar en los casos de verano en nuestro país. El género Salmonella pertenece a la familia Enterobacteriaceae, ¿ya? Estos bacilos gram negativos no son formadores de esporas, son anaerobios facultativos que presentan flagelos. Van a presentar sus principales antígenos, como son el flagelar H, ¿ya? El antígeno somático O y uno termolábil de cubierta B, los cuales nos van a ayudar para hacer el diagnóstico y lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Va a sobrevivir en el medio ambiente por 1 a 3 meses y en nuestro país no existen estudios de prevalencia claros, pero alguno que otro que hemos podido encontrar nos habla de más o menos una prevalencia de 15 por cada 100.000 habitantes. La dosis infectante va a variar, ¿no? Va a variar desde 1.000 a 1.000.000 de microorganismos para generar infección. Eh, Esta es una enfermedad que el ser humano va a ser el huésped final, va a ser tanto el portador como el enfermo. Tanto se va a contaminar y también va a ser en algún momento de portador. Nos va a hablar esta enfermedad claramente de problemas de saneamiento en las localidades, ¿no? Vamos a tener problemas de agua potable y desagüe, ya que la transmisión se va a hacer a través de la contaminación fecal-oral. La gallina, ustedes han visto, siempre se habla cuando se habla de salmonela, de la mayonesa, de estar contaminado la mayonesa con salmonelas. En algún momento la gallina puede ser un portador y puede transmitir la salmonela a los huevos. Y si es que estos huevos no han sido cocidos adecuadamente o no han sido trabajados en la cocina adecuadamente, la salmonela pueden ingerirse y la persona que consume puede contaminarse de esta enfermedad. La evolución natural de la enfermedad dura aproximadamente 4 semanas. En algunos casos se puede autolimitar sola y en algunos casos también puede generar problemas o complicaciones durante su evolución. Se puede hablar también de portador crónico, ¿no? Como les decía, algunos pueden se puede autolimitar y otros pueden quedar como portadores crónicos, ¿ya? Y estos portadores crónicos se van a considerar a todo aquel paciente
cuya excreción en heces u orina de Salmonella typhi dura más de 12 meses desde el momento de la infección aguda. Entonces, un portador crónico es aquel que después de 12 meses del proceso infeccioso agudo aún sigue eliminando, ya sea por orina o por heces, dichas bacterias. ¿Cómo podemos saber de la fisiopatología? Como habíamos visto, Salmonella nos vamos a contaminar a través fecal oral. Entonces, estas bacterias van a entrar a través de la boca y una vez ingresando, al ingresar van a atravesar varias barreras. La primera barrera va a ser la acidez gástrica. El pH ácido del estómago es la primera barrera la cual puede destruir a estas bacterias. Pero en algunos casos, como en el uso de inhibidores de bomba de protones, ranitidina, o algún problema en la cual que haya hipocloridia, estas bacterias van a pasar. Una vez que llegan al intestino delgado, se van a acentuar sobre todo a nivel del ileón terminal. A nivel del ileón terminal van a generar una invasión del epitelio intestinal. Una vez en el intestino van a producir una multiplicación, se van a empezar a reproducir las bacterias. Aquí, en este primer periodo de multiplicación de las bacterias, el paciente puede llegar a tener algunas sintomatologías como dolor abdominal o diarreas, ¿no? Manifestándose como una diarrea aguda. Una vez que la bacteria se ha multiplicado, va a invadir las placas de Peyer, ¿ya? Va a invadir las placas de Peyer y va a poder diseminarse a través de la sangre, va a hacer bacteremia, puede llegar a ganglios linfáticos, a vaso, a pulmón, a médula ósea. Acá quien falta es el hígado y la vesícula biliar, donde se van a depositar para convertirse en portadores crónicos, ¿no? Entonces va a haber una lesión o una invasión sistémica. Entonces ya no va a ser una invasión local, sino ya va a ser una invasión sistémica. Por eso se dice que es una enfermedad sistémica. También va a generar lesión o invasión a nivel intracelular y también va a generar lesión mediante liberación de endotoxinas, ¿no? Entonces, ese va a ser el mecanismo, cómo va a ingresar la Salmonella typhi y cómo se va a diseminar. La clínica va a iniciar entre los 5 a 21 días después de la ingestión. Sobre todo va a afectar a niños más grandes, porque los niños más grandes son los que están, digamos, en riesgo de consumir alimentos, mayonesas, alimentos no muy bien lavados, ¿no? Entonces, generalmente se van a encontrar en niños más grandes. Va a iniciar como un cuadro febril diarreico, luego tendrá manifestaciones sistémicas, como habíamos visto en su fisiopatología al inicio, puede generar un cuadro diarreico. No en todos los casos, pero en la mayoría puede iniciarse como un cuadro febril diarreico común. En lactantes, la clínica va a ser muy inespecífica. No va a ser la clínica típica de los adultos o de los escolares y adolescentes, ¿no? Se puede presentar como una enfermedad diarreica aguda, como un proceso séptico en el punto de origen abdominal, y muchas veces, por ser tan aparatoso este cuadro, se les da tratamientos de amplio espectro y no progresa la enfermedad. También en niños más grandes, en este primer periodo, muchas veces en las evaluaciones se indican antibióticos y si estos antibióticos cubren salmonela, tampoco progresa la enfermedad. ¿Qué pasa si el paciente continúa con el proceso infeccioso? Como habíamos visto dentro de su evolución, vamos a tener 4 semanas de evolución. Entonces vamos a ver en cada semana cómo las manifestaciones clínicas van a ir cambiando y nos van a estar haciendo sospechar. En la primera semana, el inicio va a ser insidioso, va a ser un periodo de síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, vómitos, algunas veces diarreas, fiebre.
¿ya? Esta fiebre va a ser de intensidad variable, va a haber hiporexia y va a empezar a tener una lengua saurral, ¿no? Entonces, estas primeras manifestaciones van a ser por la invasión a la mucosa intestinal a nivel del ilio. En la segunda semana es cuando ya se va a establecer la bacteriemia. Entonces, al establecerse la bacteriemia, van a dar algunos síntomas específicos de esta enfermedad. Entonces, la fiebre se va a hacer mucho más alta, va a tener fiebres, picos muy altos, con pobre respuesta antitérmicos. La mamá va a estar, digamos, fastidiada porque el niño no le baja la fiebre fácilmente. A nivel del sistema nervioso central, ya por esta diseminación hematógena, va a empezar a tener algunos síntomas, como por ejemplo cefalea persistente, ¿no? Va a venir y se va a quejar por cefalea persistente, frontal, puede incluso a tener algún grado de alteración del estado de conciencia, más somnolencia. A nivel del sistema respiratorio, como va a llegar también a invadir, puede generar incluso tos o dinofagia, y hacernos confundir con un proceso infeccioso respiratorio. A nivel gastrointestinal pueden haber alternancias de periodos de diarrea y estreñimiento. La mamá nos puede decir que ha empezado con deposiciones líquidas y ahora está estreñido. También va a haber una afectación a nivel de médula, ¿no? Va a haber una afectación a la médula y es cuando vamos a tener el hemograma típico que tienen los pacientes con fiebre tifoidea, con leucopenia, eosinopenia y plaquetopenia, ¿no? Entonces, siempre nos hablan de este tipo de hemograma, sobre todo se va a dar en la segunda semana cuando se establece ya la bacteria. Al examen físico, la lengua saural va a ser más evidente, puede haber halitosis, se va a presentar unas lesiones en piel que se llama la roceola tífica, que son lesiones eritematosas a nivel de tórax y abdomen, asalmoneladas, ¿ya? Que desaparecen en 24 horas, ¿no? Aparecen y al día siguiente ya no están. En esta invasión también al sistema cardiovascular, el niño va a empezar a hacer bradicardia. Y algo muy importante va a ser la disociación pulso-temperatura, el famoso signo de Fayet. ¿Cómo es el signo de Fayet? Nosotros sabemos que cada vez que hacemos fiebre, aumentamos la temperatura por cada grado centígrado más o menos 10 latidos por minuto. En cambio, en este paciente va a estar con fiebre y no va a ser taquicardia. Ya, más bien va a tener la tendencia a la bradicardia. Por eso, por la lesión a nivel, o por digamos, por la afectación cardiovascular que tiene al ser una enfermedad sistémica. A nivel del sistema nervioso central, vamos a ver alteración de la conciencia, somnolencia, sopor, incluso algunos casos de delirio. Si el paciente sigue avanzando con la enfermedad, en la tercera semana vamos a ver una prolongación del estado febril, va a haber mayor compromiso multisistémico, mayor compromiso del estado general y de conciencia. En esta etapa podemos encontrar hepatoesplenomegalia y es la etapa donde se van a dar las principales complicaciones como la necrosis intestinal. Esta, la salmonela, al invadir la mucosa intestinal, va a ir avanzando por toda la pared intestinal y puede llegar a perforar la pared intestinal. ¿Ya? Puede llegar a perforar la pared intestinal. Las manifestaciones neurológicas en esta etapa se pueden hacer más evidentes. Va a haber cefalea en el 44-94% de los casos. El trastorno, va a haber trastornos del sueño, puede llevar a haber mielitis, puede llegar a tener una meningitis tífica, ya puede haber una meningitis, así se llama, meningitis tífica. Puede haber una encefalopatía tifoidea. Estas complicaciones, las neurológicas, son las que están asociadas a mortalidad, ¿ya? Tanto la meningitis como la encefalopatía tifoidea. Estos, además del tratamiento antibiótico, van a necesitar tratamiento con corticoides como dexametasona.
Las complicaciones de la segunda y tercera semana, como habíamos visto, van a ser la perforación intestinal, puede haber hemorragia intestinal. La mamá va a decir que el niño está con deposiciones líquidas con abundante sangre. Ya hemos visto el compromiso del sistema nervioso central a nivel cardiovascular. Va a afectar sobre todo a nivel del músculo cardíaco. A nivel articular puede haber artralgias, más que artritis. No llegan a haber muchos derrame articular, pero sí compromiso y dolor a nivel de articulaciones. A nivel de médula, ya habíamos visto, va a haber anemia, trombocitopenia. En casos más severos puede llegar a coagulación intravascular diseminada. Y una característica cuando hay compromiso medular es la epístaxis. Va el paciente a tener epístaxis en esta segunda y tercera semana. En casos más severos, como habíamos visto, dentro de su evolución puede generar shock tóxico porque también va a liberar endotoxinas. Si el paciente después de la tercera semana no ha tenido complicaciones o ha tenido un cuadro sistémico, pero no ha llegado a complicaciones, a la cuarta semana la fiebre va a ir cayendo, se va a autolimitar. Va a mejorar el estado de conciencia, ya los síntomas gastrointestinales van a ir mejorando y el estado general va a ir mejorando. Entonces, el paciente, después de haber ya cursado el proceso infeccioso, puede terminar la enfermedad o convertirse en portador crónico. Recuerden que el portador crónico, la salmonela, el lugar donde se va a quedar alojado va a ser a nivel de la vesícula biliar. ¿Ya? A nivel de la vesícula biliar, si tiene cálculos, a ese nivel es donde se va a depositar la salmonela y va a ir el paciente eliminando a través de las heces y este puede contaminar a las demás personas. ¿Ya? Entonces, el paciente ya va a ser asintomático, pero va a seguir contaminando a través de sus deposiciones. El diagnóstico. El diagnóstico nos va a ayudar mucho el cuadro clínico y la epidemiología, ¿no? Hay lugares donde existen mayor incidencia de salmonelosis, ¿no? Podemos viajar afuera del país y en lugares de Asia ya existen mayores casos de salmonela. Entonces, una historia de viajes o de lugares donde existe incidencia de salmonela nos va a ayudar. El cuadro clínico hemos visto que a un inicio puede ser muy inespecífico, pero con las semanas nos puede ir orientando. El hemograma, como habíamos comentado, se diferencia según la semana: la leucopenia, neutropenia, eosinopenia, anemia normocítica, normocómica y trombocitopenia generalmente se producen en la segunda semana. Puede haber aumento leve de transaminasas, de 2 a 3 veces el valor. Puede, dentro de su evolución, hacer una hepatitis granulomatosa, ¿no? Se va a caracterizar porque no va a haber transaminasas elevadas como una hepatitis A. Va a haber más que todo el aumento de la fosfatasa alcalina y un aumento leve de las transaminasas. El diagnóstico definitivo es a través del aislamiento de Salmonella typhi. Es decir, vamos a encontrar Salmonella typhi a través de cultivos. Podemos hacer hemocultivos, coprocultivos y mielocultivos. El hemocultivo va a tener una sensibilidad entre 60 a 90% de los casos. ¿Ya? Sobre todo nos va a ayudar mucho en la primera semana. Para que esta bacteria crezca, a veces hay que tener 2 a 3 muestras y volúmenes altos de sangre para que pueda crecer. El coprocultivo su sensibilidad sobre todo va a ser en la segunda y tercera semana. En la primera, generalmente va a ser en los pacientes que inicien con cuadros de diarrea, ahí va a aumentar su sensibilidad. El mielocultivo es
el cultivo el cual va a tener mejor sensibilidad. Va a ser 85 a 90% de los casos en cualquier momento de la enfermedad. Es a través del mielocultivo donde más vamos a poder hallar a la Salmonella typhi, ¿no? Donde va a tener mejor sensibilidad que el coprocultivo y el hemocultivo, el mielocultivo. Pero no se hace de rutina porque es un procedimiento en el cual hay que hacer una toma de muestra, y hay que, muchas veces si es pequeño, hay que sedar al paciente, etcétera. Entonces no es una forma habitual de llegar al diagnóstico, pero es la que tiene mejor sensibilidad. Otra cosa importante va a ser la reacción de Vidal. Recuerden que la reacción de Vidal va a ser una forma de llegar al diagnóstico muy inespecífica, ¿ya? Es muy inespecífica para llegar al diagnóstico, ¿ya? Existen muchas reacciones cruzadas con otras enfermedades. Si la vamos a solicitar, hay que solicitarlas a partir de la segunda semana de fiebre. En la primera semana de fiebre no sirve la reacción de Vidal. Se interpreta dependiendo de la seroprevalencia en la comunidad. En lugares donde hay bastante salmonela o en nuestro país, se considera positivo si encontramos al antígeno O mayor a 320, se considera como una infección. Entonces, cuando yo voy a buscar al antígeno O, voy a buscar infección actual. ¿Y cuando considero positivo? Cuando es mayor a 1/320. Si me informa antígeno H positivo mayor a 320, yo digo que el paciente ha tenido una infección pasada o de repente se ha vacunado, ¿ya? Entonces, así podemos hablar de infección actual o infección pasada o vacunación. Hay que tener muy en claro que las aglutinaciones no son útiles para guiar tratamiento. No voy a dar tratamiento y voy a ver si el antígeno está disminuyendo, ¿no? Para predecir recidivas o para establecer pronósticos. ¿Ya? Cada vez se utiliza menos la reacción de Vidal porque es muy inespecífica. Tratamiento. Eh, Hay que hidratar al paciente por vía oral, endovenosa, según la gravedad, antipiréticos, y el tratamiento fundamental van a ser los antibióticos. Se debe iniciar antibiótico-terapia empírica según estudios de resistencia en la comunidad. En nuestro país no hay mucho estudio de resistencia, pero se sabe que en el mundo está habiendo mucha multiresistencia por parte de Salmonella a medicamentos de primera línea. Antes se podía utilizar trimetoprim, sulfamethoxazol, se podía utilizar cloranfenicol, ¿ya? Actualmente existe mucha resistencia y el tratamiento de primera línea van a ser las fluorquinolonas, ¿ya? Las fluorquinolonas. En especial ciprofloxacina. Podemos utilizar por vía endovenosa 20 miligramos por kilo por día o por vía oral. ¿Ya? La dosis de esto, perdón, es 20 miligramos por kilo por día en forma endovenosa o de 20 a 30 miligramos por kilo por día. Esto es vía oral. ¿Ya? Perdón, esto es vía oral. Cada 12 horas por 7 a 10 días. Una ventaja de la ciprofloxacina es que si el paciente está hospitalizado, tú le das la ciprofloxacina en vía de forma endovenosa y luego puedes pasar al alta para el vía oral. Otro medicamento que tiene buena todavía sensibilidad es la ceftriaxona, ¿ya? Se puede dar de 50 a 100 miligramos por kilo por día endovenoso cada 12 o 24 horas, perdón, por 2 semanas. Hay mucha discusión en cuanto al tiempo, ¿ya? Algunos dicen que no hay que dar periodos cortos porque podemos hacer recidivas. Algunos dicen que mínimamente tienen que ser 7 días, algunos dicen 10 días, ¿no? En ciertas personas sí por lo menos 2 semanas. Algunas guías también nos hablan de la cefixima. La cefixima es una cefalosporina de tercera generación, que es por vía oral, ¿ya? Es una cefalosporina de tercera generación por vía oral que se podría utilizar en algunos casos cuando queramos pasar de ceftriaxona a vía oral, ¿ya? En el mundo se están reportando, así como existe TBC o
MDR, acá también se están reportando en países donde hay alta incidencia pacientes con MDR, o sea, multidrogos resistentes, y en nuestro país, felizmente, no, pero si hay resistencia a estos medicamentos, ya se debería utilizar carbapenémicos, ¿no? Esperemos no llegar a esto, por eso siempre hay que cuidar nuestros antibióticos, pero en el mundo ya se están llegando al uso de carbapenémicos para el manejo de fiebre tifoidea. Nos va a guiar la rotación o la continuación del antibiótico, pues el cultivo y el antibiograma. Criterios de alta, va a haber criterios de alta clínico, paciente sin sintomatología clínica, no fiebre, no vómitos, no compromiso gastrointestinal ni sistémico, y criterios de alta epidemiológica van a ser, este paciente tenga 3 coprocultivos negativos. Esto es muy importante en lugares donde no existe salmonela, donde no es prevalente, ya que en estos lugares, sobre todo en lugares de primer mundo, siempre se busca la salmonela, sobre todo a las personas que están en contacto con alimentos, siempre se les hace pruebas y un criterio de alta epidemiológica en estos pacientes es 3 coprocultivos negativos. Medidas de prevención, existen vacunas para prevenir. Ya la vacuna que se está actualmente utilizando o que se está trabajando más es la vacuna conjugada BTT, que se está trabajando en Israel. Ya nos habla de antígenos polisacáridos, está en base al antígeno polisacárido B, en base a ese antígeno se ha hecho la vacuna. Es una dosis única intramuscular, se puede aplicar desde los 6 meses, ¿ya? Y los antígenos nos protegen hasta 5 años. Existe también una vacuna polisacárida también, VIP, ¿ya? Esta es intramuscular o subcutánea, se administra 15 días antes del viaje, se puede dar a partir de los 2 años y se debe revacunar cada 2 a 3 años. Normalmente estas vacunas no están dentro del esquema de vacunación en lugares donde no hay salmonela, se vacunan antes de viajar a lugares donde existe mayor prevalencia. Vamos a hablar ahora de brucelosis en pediatría. ¿Ya? Brucelosis en pediatría es una enfermedad zoonótica causada por bacterias del género Brucella. Al ser una enfermedad zoonótica, significa que va a haber animales, tantos salvajes, domésticos, que nos van a transmitir la enfermedad. ¿Ya? Eso se llama una enfermedad zoonótica. Está transmitida a los humanos a partir de animales infectados. Pueden ser los bovinos, los ovinos, los caprinos, cerdos u otros animales, incluso el perro. ¿Ya? En nuestro país no hay ese tipo de brucela, pero también se transmiten en otros lugares del mundo. ¿Cómo nos vamos a contaminar? Mediante la ingestión de los alimentos provenientes de estos. Lo más frecuente en nuestro país es como los productos lácteos no pasteurizados. Por ejemplo, los quesos de cabra, la leche de cabra, en lugares de vacas, en lugares donde haya mayor incidencia de esta enfermedad, pues vamos a contaminarnos, ¿no? Entonces siempre va a estar relacionado generalmente el consumo de productos lácteos no pasteurizados, o por contacto directo con los tejidos o fluidos. Puede ser también una enfermedad ocupacional, por ejemplo, los veterinarios o las personas que trabajan en los lugares donde matan a los animales, ¿no? Los camales. El paciente, estas personas están en contacto directo con estos animales y pueden llegar a contaminarse, ya sea a través de una herida, de inhalación, etc. Es la zoonosis más común en todo el mundo y es un importante problema de salud pública porque generan enfermedades o lesiones crónicas. También se conoce como fiebre ondulante, fiebre mediterránea o fiebre malta.
¿Qué hay que saber de la brucela? Que es un bacilo gran negativo. Es pequeño, son inmóviles y aerobios estrictos, no tienen cápsulas, no forman esporas. Una de sus características importantes que son intracelulares. Ya son intracelulares y al ser intracelulares van a afectar al sistema retículo endotelial. Entonces estos pacientes dentro de su evolución van a ser hepatoesplenomegalia. Y al ser intracelular también va a ser más difícil su tratamiento. Eso lo vamos a ver más adelante. Por esta condición, estos pacientes necesitan siempre doble cobertura antibiótica. Son sensibles al calor, resistentes al frío y tienen un crecimiento lento. Existen varios tipos de brucela. La más importante, la más frecuente en nuestro país y el mundo es la brucela melitensis y también es la que tiene mayor virulencia y muestra predisposición a recaídas y evoluciona a la cronicidad, ¿no? Esta es la más frecuente en el mundo, también en nuestro país. eh, y generalmente se transmite a través de las cabras y ovejas, ¿no? Como les decía, leches, quesos, ya provenientes de cabras es lo que generalmente produce este contagio. La brucela Swiss generalmente produce infecciones localizadas crónicas con necrosis y supuración, ¿no? Por ejemplo, a nivel de articulaciones, pueden generar abscesos, pero solamente en una localización específica. No es muy frecuente en nuestro país y generalmente se transmite a través de los cerdos. La brucela abortus es menos invasiva, responsable de formas asintomáticas y de fácil control terapéutico, generalmente a través de las vacas. La transmisión, ya sabemos, la más frecuente, consumo de productos no pasteurizados, contacto de piel, como les decía, en los pacientes, en las personas que trabajan con estos animales, ¿no? Hay una lesión en la piel, una herida, y a través de esa herida puede ingresar esta bacteria, también por inhalación, inoculación y también a través de la barrera de la madre al niño, también se puede transmitir. El periodo de incubación es un periodo muy variable, puede ser desde 7 días hasta meses, ¿ya? Va hasta meses. La clínica. Acá vamos a hablar de brucelosis de la parte aguda, de la parte subaguda y de la parte crónica. La brucelosis aguda se considera menos de 2 meses. Generalmente se va a presentar, es la presentación más frecuente en niños y jóvenes, en pediatría. Generalmente es la presentación más frecuente. Se va a caracterizar porque el paciente va a ser fiebre continua, intermitente o irregular de duración variable. Muchas veces la brucelosis aguda está como diagnóstico diferencial de fiebre de origen desconocido porque es solamente fiebre intermitente, ¿ya? Puede generar artralgias, eh, puede generar también sudoración profusa, predominio nocturno, fatiga, anorexia, pérdida de peso, cefalea, ¿no? Entonces va a ser una clínica muy inespecífica en la brucelosis aguda, y acá tenemos que estar atentos, tenemos que buscar un contacto epidemiológico, sobre todo para poder llegar o pensar en una brucelosis. En la parte subaguda, ya, que generalmente acá, no sé qué pasó, pero la brucelosis subaguda es desde los 2 meses hasta el año, ¿ya? De 2 meses de evolución hasta menos de 12 meses, ¿no? Se considera brucelosis aguda. El paciente va a seguir persistiendo fiebre, va a seguir teniendo picos de fiebre, ¿ya? Muchas veces deja de hacer fiebre y vuelve a repetir fiebre. Eh, Va a generar artralgias, ¿ya? En esta etapa va a haber lesiones como hepatoesplenomegalia y va a empezar a presentar alteraciones hematológicas como anemia hemolítica, trombocitopenia, leucopenia o pancitopenia, ¿no? Entonces, estas características se van a agregar en la brucelosis subaguda. Algunas veces puede presentar trastornos psiquiátricos y también puede presentar uveitis, ¿ya?
Regresando acá, dentro de las artralgias más importantes en pediatría, va a ser el dolor a nivel sacroiliaco, ¿ya? El paciente va a presentar dolor a nivel de esta articulación, a nivel sacro, y raras veces también a nivel coxofemoral. Entonces el paciente va a tener fiebre, fiebre continua, y va a haber las artralgias. Entonces el paciente se va a quejar de dolor a nivel sacro, ¿ya? Y algunas veces a nivel coxofemoral. La brucelosis crónica generalmente ya se da en adultos, esta presentación, ya la fiebre cayó, algunas veces tiene artralgias, puede haber hepatoesplenomegalia, puede haber alteraciones o no hematológicas, pero lo frecuente y el motivo de consulta de la brucelosis crónica van a ser trastornos psiquiátricos, ¿no? El paciente va a empezar a tener trastornos psiquiátricos y uveitis, ¿no? Entonces, a veces dentro de los trastornos psiquiátricos, un diagnóstico diferencial puede ser una brucelosis crónica. Como les decía, durante la evolución puede establecerse localizaciones según la diseminación que tenga la brucela. A nivel en pediatría, lo que nos importa es la sacroileitis, ¿ya? Es lo más frecuente, como les decía. La espondilitis generalmente es más en adultos, y las artritis periféricas, como sacroileitis coxofemoral, es lo que generalmente nos ayuda al diagnóstico en los niños pequeños, ¿no? Entonces, el paciente viene fiebre, dolor a nivel sacro o coxofemoral, va con fiebres de varios días de enfermedad, contacto epidemiológico, entonces tú ya empiezas a sospechar de brucelosis. Puede haber neurobrucelosis, puede llegar a nivel, atravesar la barrera hematoencefálica, poder generar meningoencefalitis, neuropatías ópticas, ¿ya? Complicaciones severas de difícil manejo. Puede hacer hepatitis granulomatosa. A nivel genitourinario va a generar epididimitis unilateral o bilateral. También este es un dato muy importante para sospecha de brucelosis, sobre todo en varones, ¿no? El paciente con toda la clínica que hemos visto va a empezar a tener epididimitis. A nivel cardiovascular va a generar endocarditis, y esta es la complicación más severa que puede estar asociada a mortalidad, ¿no? Es la causa más frecuente de mortalidad asociada a brucelosis, la endocarditis por brucela. El diagnóstico, clínica más antecedente epidemiológico, ¿no? Va a ir una clínica, va a ir antecedente epidemiológico, y voy a hacer unas pruebas de diagnóstico. El gol estándar siempre va a ser el aislamiento, igual que en salmonela, a través de cultivos. Acá el hemocultivo tiene muy baja sensibilidad, 15 a 70%, ¿ya? Y en enfermedad crónica todavía va a ser, generalmente es negativo. Tiene muy baja sensibilidad el hemocultivo. Cuando yo sospecho de brucela, yo tengo que avisar al laboratorio que estoy sospechando de brucela. Uno, porque el crecimiento de la bacteria es muy lento. Entonces, si el personal del laboratorio no sabe que estoy buscando brucela, al quinto, sexto día que no crece nada, lo va a botar del medio del cultivo. Va a decir, no, acá no creció nada, ¿no? Y también tengo que avisarlo para que no se contamine. El mielocultivo es más sensible que el hemocultivo, ¿ya? Y se considera la prueba de oro para el diagnóstico, ¿ya? Entonces, el mielocultivo acá también es una prueba muy sensible, ¿ya? Pero como les comentaba, en fiebre tifoidea no es un procedimiento de rutina. Nos podemos ayudar acá sí de pruebas serológicas. Estas permiten la detección de anticuerpos contra lipopolisacáridos u otros antígenos de brucela. Los resultados serológicos deben interpretarse en el contexto de la presentación clínica y de la epidemiología. Vamos a hablar de las pruebas más sensibles, las pruebas serológicas más importantes. Vamos a hablar del SAT, que es una prueba de aglutinación estándar. Vamos a hablar del 2-mercaptoetanol. Entonces, al yo tener al solicitar estas dos pruebas, según los resultados, puedo llegar a
a llegar a interpretar o poder llegar a un diagnóstico. Si el SAT me sale positivo y el 2-mercaptoetanol me sale negativo, yo estoy frente a una infección. Hola. Ya, entonces yo puedo decir que el paciente está en una infección aguda. El mercaptoetanol lo que hace es bloquea todos los anticuerpos de fase aguda. Entonces, al ser negativo, me va a dar una infección aguda. Si yo tengo la prueba SAT positiva y 2-mercaptoetanol positiva, yo estoy hablando de una infección prolongada. Puede ser una subaguda o una crónica. Si me sale negativo SAT y positivo mercaptoetanol, yo puedo interpretar como error o puedo repetir la prueba. Y si los dos salen negativo, hay que buscar un diagnóstico diferencial. ¿Ya? La prueba de aglutinación estándar es el método con mayor experiencia. También para considerar positivo, se considera mayor a 1/160 en regiones endémicas y mayor perdón, y en lugares donde no hay mucha, es al revés, perdón, mayor a 1/160 en lugares donde no es una enfermedad endémica y mayor a 320 en lugares donde es donde es una región endémica. No endémica, endémica, ¿ya? Otra forma también que se puede hacer diagnóstico es el aumento de 4 veces el título. O sea, tú le sospechas de brucelosis. Le tomo hoy día, por decir, el SAT y me sale con un valor de 1/80. ¿Ya? Después de 2 semanas le vuelvo a tomar y tengo un aumento de 4 veces el título previo, yo puedo decir que mi paciente está haciendo brucela. Recuerden que es una enfermedad de crecimiento lento, puede entrar a la cronicidad, es difícil aislar. Sí se reporta sí se reporta alguna literatura que hacen el diagnóstico de esa manera, pero no es lo ideal. Uno, porque retrasas el tratamiento. Tienes que esperar 2 semanas a que aumente la titulación, ¿no? Entonces, digamos, no, si no tienes otra forma, podría ser. Si no, yo creo que es mejor hacer pedir SAT y mercaptoetanol y poder acercarte al diagnóstico, estar pidiendo tu hemocultivo. Si te salen negativos y tienes alta sospecha clínica, pues hacer un mielocultivo, pero no esperar 2 semanas. También existen otras pruebas, como la de ELISA, que mide IgM, IgG e IgA, ¿ya? La sensibilidad de ELISA es poca, ¿ya? Frente al SAT. Se prefiere ELISA para el diagnóstico generalmente de neurobrucelosis. La otra prueba que seguro que han escuchado es la rosa de Bengala. Generalmente esta prueba se utiliza como tamizaje, ¿no? Tú estás sospechando, ahí no estás muy seguro, le tomas una prueba de rosa de Bengala, generalmente detecta IgG, si te sale positivo, haces las otras pruebas, ¿no? Las desventajas de las pruebas serológicas siempre van a tener reactividad cruzada con otras bacterias, como Yersinia enterocolítica, Escherichia coli, Salmonella, Vibrio cholerae. Entonces siempre puede haber falsos positivos. El tratamiento se deben considerar siempre en el tratamiento 2 fármacos. Recuerden que es una bacteria intracelular y al ser intracelular necesita un tratamiento antibiótico agresivo. Por eso necesita 2 fármacos. La duración mínima del tratamiento debe ser 6 semanas, ¿ya? Aunque el paciente esté mejor, haya remitido la parte clínica, se debe dar 6 semanas. Si vamos a utilizar en el tratamiento aminoglucósidos, generalmente estos se administran solamente 2 semanas, o sea, 2 semanas y se continúa con el otro antibiótico durante 6 semanas. No solamente el tratamiento son 2 semanas. La brucelosis crónica, la que afecta al sistema nervioso central, la que produce endocarditis, pueden incluso durar mucho tiempo más.
¿Cuál es el tratamiento? En niños mayores de 8 años generalmente se utiliza el tratamiento de los adultos. ¿Ya? Se utiliza doxiciclina más rifampicina por vía oral. La doxiciclina se va a utilizar de 2 a 4 miligramos por kilo por día y se divide en dos dosis. La dosis máxima va a ser 100 miligramos cada 12 horas. Y la rifampicina se utiliza de 50 a 20 miligramos por kilo por día cada 12 horas. Perdón, esto es cada 24 horas. Esto lo voy a arreglar, por favor, ¿ya? La rifampicina sí es cada 24 horas, ¿ya? Esto se me- ¿Ya? Entonces, 15 a 20 miligramos una vez al día, se da cada 24 horas y la dosis máxima es 900 miligramos al día. ¿Qué pasa en los menores de 8 años? Se utiliza trimetoprim, sulfametoxazol más rifampicina, ¿ya? Más rifampicina. El trimetoprim, sulfametoxazol se utiliza a una dosis de 8 a 10 miligramos por kilo por día y se divide cada 12 horas. Y la rifampicina también acá es cada 24 horas, ¿ya? Entonces, la dosis de rifampicina es 15 a 20 miligramos por kilo por día cada 24 horas. Igual la dosis máxima es 900 miligramos. ¿Ya? Entonces, esos son los dos esquemas de tratamientos en pediatría. Y con eso terminamos. ¿Alguna duda, pregunta? Buenas tardes, doctor. Sí, tenía una duda con respecto a tifoidea. Era Ah, más que nada, ¿el manejo es hospitalización o también se puede hacer de manera ambulatoria? si el paciente tiene un buen estado general, podría ser por vía ambulatoria. Y doctor, ¿podría repetir sobre los criterios de alta? No entendí muy bien. ¿Era tres cultivos Ah, donde eso? No. ya, o sea, el alta clínica, ya, es que tu paciente ya haya remitido los síntomas, ¿no? Ya no está haciendo fiebre, ya no hay molestias gastrointestinales, ¿no? Ya no hay cefalea, etc. Clínicamente ya desaparecieron todos los síntomas. El alta epidemiológica, ya que es una enfermedad que puede contaminar. Imagínense que un trabajador de KFC le dio salmonela, ¿no? Y no se trató y se autolimitó la enfermedad y él se convirtió en portador crónico, ¿no? Un día no se lava las manos, manipula alimentos y va a contaminar a todos los comensales. Entonces, por eso las personas que manejan alimentos siempre se les está haciendo este tipo de pruebas, sobre todo de salmonela, porque hay portadores crónicos. Entonces, ¿yo cómo puedo decir que este paciente, si no tiene síntomas, ya no va a contagiar? Eso es el alta epidemiológica. Entonces, a este paciente se le hace 3 coprocultivos seguidos y si los 3 coprocultivos salen negativos, se le da de alta epidemiológica. Sí, doctor, gracias. ¿Verdad? ¿Alguna Di- duda, pregunta más? Sí, doctor, disculpe. Con respecto a que sea portador el paciente que señaló, ¿no? En el ejemplo, Ajá. ¿cuánto es el tiempo de duración de que va a ser portador o va a ser siempre portador o va a haber un año, 6 meses de que sea portador? O sea, para tú llegar a decir que el diagnóstico de portador crónico es 12 meses, ¿ya? Que desde que desde que empezó la enfermedad, hayan pasado 12 meses y siga eliminando salmonela a través de orina o heces, ¿no? Ese es el concepto de portador crónico. El tratamiento sigue siendo quinolonas, ¿ya? O sea, fluorquinolona, sigue siendo para el portador crónico, el tratamiento es fluorquinolonas. La ceftriaxona sí no trata al portador crónico. La ciprofloxacina sí trata al portador crónico. ¿Alguna otra duda, pregunta más?
Doctor, tengo otra duda. En caso de que yo sospecho de que tenga brucelosis, para hacer el tamizaje es primero el rosa de Bengala, ¿no? Y para confirmar recién haría el SAT. Si yo, el SAT más 2 mercaptoetanol, ¿no? Generalmente no, ya no se utiliza mucho rosa de Bengala, ¿ya? Si tú tienes sospecha es mejor pedir eso, ¿ya? O un hemocultivo avisando al laboratorio que estás sospechando para que tengan cuidado. Este, y antes se utilizaba un medio de cultivo especial, que era un medio bifásico, o sea, medio líquido y sólido para, para Bruselas, que se llamaba un método de Ruiz Castañeda, no sé si seguro que lo podría leer o escuchar por ahí. Todavía se puede utilizar, en algunos lugares se utilizan, de repente en algunos hospitales, cuando todavía no hay los hemocultivos automatizados, se pueden utilizar, ¿no? Es un medio especial para Bruselas, ¿no? Es, y si tu sospecha es alta y las pruebas te siguen saliendo negativas, tienes que hacer mielocultivo, ¿no? Entonces, haces una aspiración de médula ósea y mandas a cultivar, ¿no? Eso es, digamos, la forma más directa de hacer el diagnóstico. Doctor, disculpe, y entre el mielocultivo y el cultivo, o Ya, sea, mielocultivo y hemocultivo. ujú, ¿Cuál es más sensible? ¿Cuál es mejor? ¿cuál es por así decirlo, el gol estándar, no? La Brucela es bien difícil de aislar. Y siempre Doctor, recuerden, en Bruselas siempre pensar, paciente con fiebre de larga duración, síntomas generales, y en pediatría, compromiso articular, ¿no? Sacroileitis, cox, o un dolor a nivel de cadera que no parece, qué sé yo, un proceso infeccioso por estafilococo, ¿no? Entonces, piensen siempre en Bruselas. Sí, te escucho, perdón. Sí, doctor. En fiebre tifoidea también el gol estándar sería mielocultivo, ¿verdad? Sí, porque el digamos, o sea, sí se consideraría el gol estándar porque es con el que más vas a encontrar. El hemocultivo lo vas a encontrar más en la primera y segunda semana, ¿no? En el coprocultivo en la segunda semana. Pero en todas las semanas donde vas a encontrar más es en el mielocultivo. Más fácil de aislarlo. Doctor, pero si me encuentro en el serum, ¿también se puede hacer el mielocultivo o No, el SAT? difícil, Ujú. difícil. Ahí ya clínicamente ya le da cipro. Le da cipro y vas viendo la evolución. Ahí ya tu clínica nada más. O tu reacción de Vidal. A veces hay reacción de Vidal en los centros de salud. Pero siempre tienes que saber interpretarlo, ¿no? Pero en los centros Sí. de salud no hay rosa de Bengala. No, hay más Vidal que Rosa de Bengala. Doctor, una consulta con el tratamiento de brucelosis en menores de 8 años. ¿La rifampicina es cada 12 o cada 24? Porque Cada 24, disculpa, es cada cada 20. 24. Los dos Ah, son ya, cada 24. La rifa ya, siempre será cada 24. ya, de acuerdo. Gracias. ¿Alguna duda, pregunta más? Muy bien, chicos. Si no hay más preguntas, con eso terminamos la clase de hoy. Enseguida les envío la presentación para que lo puedan repasar. ¿Ya? Suerte en el Hasta examen. luego, gracias. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.